Normalmente no dejo la puerta de mi cuarto entreabierta. Es una costumbre que tengo desde siempre: cerrar bien, pasar la llave, sentir que el mundo queda fuera. Pero esa noche fue distinto. No sé si fue por el calor pegajoso que subía por las paredes o por esa intuición que a veces nos invade a las mujeres como un susurro del alma que no sabemos explicar. La dejé apenas abierta lo suficiente para que entrara algo de aire. O quizás algo más. La casa estaba en silencio, un silencio de esos que se sienten en el cuerpo, como si respirara contigo. Javier, mi esposo, dormía en otra ciudad. Otro viaje de trabajo, otra noche sola. Pensé que ya me había acostumbrado a eso. Me metí en la cama con un libro, pero las letras bailaban sin sentido frente a mis ojos. Había algo en el ambiente que me mantenía alerta, aunque no supiera el qué. Y en medio de esa quietud, recordé que no estaba del todo sola. Mateo, el hijo de Javier, vivía con nosotros desde hacía unas semanas. Nunca había sido un problema. Al contrario. Pero esa noche algo comenzó a cambiar. Aunque yo aún no lo sabía, esa puerta entreabierta era la antesala de todo lo que estaba por venir. Mateo había llegado hacía unas semanas. No por una urgencia ni por un drama familiar, sino por una de esas decisiones prácticas que uno toma cuando tiene 20 y tantos y la vida todavía no se acomoda del todo. Había terminado con su novia, buscaba trabajo, y Javier, siempre tan generoso, le ofreció quedarse con nosotros un tiempo. A mí me pareció bien. Lo vi como un gesto de apoyo, incluso de cariño hacia su hijo. Mateo era educado, reservado, con esa forma pausada de hablar que tienen algunos jóvenes que ya han visto un poco más de lo que aparentan. En casa era discreto. Comía con nosotros, ayudábale a recoger la mesa, saludaba con un buenas noches bajito antes de encerrarse en su cuarto. Yo lo trataba con cortesía, con cierta distancia. Era, después de todo, el hijo de mi esposo. Nada más. Pero esa noche, mientras mi libro seguía abierto sobre mi pecho y el ventilador del techo giraba con ese zumbido monótono, me descubrí pensando en él. No era un pensamiento claro, ni mucho menos intencionado. Fue más como un roce interno, como si mi cuerpo se adelantara a algo que mi mente aún no sabía. Cerré los ojos intentando apartarlo, pero su imagen seguía ahí, en algún rincón difuso de mi conciencia. Me sentí incómoda, no por lo que pensaba, sino por no entender por qué lo pensaba. ¿Acaso me estaba sintiendo sola? ¿Era eso? ¿O era simplemente el calor, la oscuridad, la presencia de otro cuerpo joven en la misma casa? Entonces escuché pasos, ligeros, suaves. No me asusté. Pensé que sería él yendo a la cocina por agua o al baño. Pero se detuvieron frente a mi puerta. 3 golpecitos, apenas un roce. «Elena, ¿estás despierta?» Su voz me atravesó como un pequeño temblor. Era baja, casi un susurro. Me incorporé, no respondí enseguida. Mi corazón latía más rápido. No sabía qué sentir. No era miedo. Era otra cosa. Algo indefinido. «Sí», contesté en voz baja. «¿Todo bien, Mateo?» Abrió la puerta con cuidado, sin hacer ruido. Llevaba un pantalón corto y el torso desnudo, el cabello revuelto. «Perdona la hora. No puedo dormir. ¿Puedo pasar un momento?» Yo solo asentí. Apenas moví la cabeza. No lo pensé. Y ese gesto mínimo, casi automático, fue como abrir una compuerta. Se sentó al borde de la cama. No me miraba directamente. Habló de lo difícil que le resultaba dormir en una casa tan silenciosa. Yo le dije que el silencio a veces hablaba más que las palabras. Entonces me miró. Esa fue la primera vez que sus ojos ya no parecían los de un muchacho. Había algo más, algo que empezaba a colarse entre los dos sin permiso. Y justo en ese momento, por dentro, supe que algo estaba cambiando y que tal vez ya era demasiado tarde para detenerlo. Me quedé mirándolo unos segundos con esa tensión que no es exactamente incomodidad, pero tampoco calma. Una sensación que te despierta por dentro y que no sabes si es peligrosa o simplemente nueva.
Mateo tenía las manos apoyadas sobre sus piernas, la espalda ligeramente encorvada, como si no quisiera ocupar mucho espacio. Yo sentía el calor que venía de su piel, ese calor que no tiene que tocarte para envolverte. «No quería estar solo», dijo sin levantar la voz. Esas palabras tan simples me golpearon como si escondieran algo más profundo. No respondí de inmediato. Estaba atrapada entre el instinto de protegerme y la curiosidad de entender qué estaba pasando realmente. «¿Quieres un poco de agua?», le ofrecí, más por moverme que por otra cosa. «No, gracias», respondió. «Solo quería estar un rato contigo». Esa frase me sacudió. No fue lo que dijo, sino cómo lo dijo, con una mezcla de vulnerabilidad y deseo que me hizo tragar saliva. Me quedé inmóvil. No sabía qué hacer con esa cercanía. Mi cuerpo ya lo había sentido, lo había notado antes, incluso de que él hablara. Y ahora, con cada segundo que pasaba, la distancia entre los dos se hacía más delgada como una cuerda que se tensa hasta el límite. «¿Duermes bien cuando estás sola?», me preguntó entonces, como si su voz caminara descalza sobre el filo de una confesión. Esa pregunta me desarmó. No supe qué decir. Mentí, por supuesto. Dije que sí, que ya me había acostumbrado. Pero la verdad era otra. La verdad era que había noches en las que me sentía tan sola que el silencio pesaba como una losa sobre el pecho. Él no dijo nada más, solo me miró con esos ojos oscuros que ya no me parecían los de un hijo de alguien, sino los de un hombre. Un hombre joven, sí, pero con una presencia que me encendía las alarmas más antiguas. Se recostó un poco hacia atrás apoyando las manos sobre la cama, y eso hizo que su cuerpo se estirara. Yo lo miré sin querer mirar, sin intención, pero con toda la atención que el cuerpo sabe tener cuando algo te atrae sin que lo decidas. Sentí un pequeño temblor en las manos. No lo estaba buscando. Nunca lo había pensado ni fantaseado, pero estaba ocurriendo. Y el problema era que no me parecía tan terrible. Era como si algo dentro de mí, dormido por años, despertara solo con su proximidad. «Quizás si me quedo aquí un ratito me relajo», dijo él casi como una súplica disfrazada de inocencia. No respondí, solo respiré más profundo, y en ese momento supe que si él se quedaba, ya nada sería igual. La noche no había terminado, y tampoco la historia que estaba empezando a escribirse entre los dos. Mateo se acomodó a mi lado sobre las sábanas sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su respiración. El ventilador seguía girando indiferente, como si el aire no estuviera cargado de una tensión espesa. Dejé el libro en la mesita de noche con movimientos lentos, casi ceremoniales, como si cada gesto fuera una forma de ganar tiempo, de alargar lo inevitable. Él no decía nada, y yo tampoco, pero el silencio no era cómodo. Era como un espacio que ambos sabíamos que estaba a punto de romperse. Sentía la piel sensible, el cuerpo alerta, como si cada célula estuviera escuchando. «No me esperaba esto», susurró él. «¿El qué?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Tenerte así de cerca, en la oscuridad». Su voz era suave, honesta, sin juego. Sentí que mi respiración se aceleraba y él también lo notó. «Perdón», dijo rápido, «no quiero incomodarte». «No lo haces», contesté, pero incluso yo supe que esa frase no era del todo cierta. Sí me incomodaba. Me incomodaba porque me removía algo que no tenía nombre, porque no sabía si era deseo o confusión, o simplemente una necesidad profunda de sentirme viva. Él giró un poco la cabeza, y nuestras miradas se cruzaron en medio de la penumbra. Entonces lo sentí, ese vacío en el pecho, que aparece justo antes de cruzar una línea. Y no era miedo lo que sentía, sino una especie de rendición. Me giré dándole la espalda como si con eso pudiera poner una distancia que ya no existía. Pero entonces su brazo rozó el mío. Fue un toque mínimo, pero me encendió por dentro. El cuerpo tiene memoria y también tiene instinto. Cerré los ojos.
«Esto es una locura», murmuré. «Sí», respondió él. «Podrías pedirme que me vaya». Lo dijo sin moverse, sin cambiar el tono. Lo dijo como si me diera una salida, pero también como si supiera que no la iba a tomar. Podría, repetí sintiendo cómo su presencia me invadía sin tocarme más. «Pero no lo vas a hacer, ¿verdad?». No respondí. Solo sentí su mano buscar la mía despacio con una mezcla exacta de respeto y deseo. Cuando la encontró, la tomó con cuidado como si esperara una señal. Y no la solté. No la rechacé. No me moví. Fue en ese momento, en ese contacto silencioso y cálido, donde entendí que la línea ya no estaba frente a mí, sino atrás. Ya la habíamos cruzado. Él acercó su rostro al mío tan lentamente que tuve tiempo de pensar, de dudar, de recordar todo lo que podía perder. Pero no me alejé. Mi cuerpo eligió sentir. Y cuando sus labios rozaron los míos, supe que ya no había regreso. Lo besé. Lo besamos. Y el beso no fue explosivo ni urgente. Fue lento, lleno de promesas no dichas. Fue el principio de algo que ni yo misma podía nombrar. Su beso fue suave al principio, casi temeroso, como si él también estuviera probando los límites de lo permitido. Pero a medida que nuestros labios se reconocían, sentí cómo algo dentro de mí se abría, como si una puerta sellada durante años comenzara a ceder. Mis manos, que al principio dudaban, se deslizaron con lentitud hasta su espalda. Su piel estaba tibia, viva, y me estremecí al notar que mi cuerpo ya no pedía permiso, simplemente respondía. No había ruido, solo el ventilador y nuestras respiraciones que empezaban a mezclarse. No hablamos, no hacía falta. Él me besaba con una mezcla de deseo contenido y una ternura que no me esperaba. No había apuro, no había prisa, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros. Sus manos no fueron invasivas. Se movieron con cuidado como si cada gesto fuera una pregunta, y mi piel era la respuesta. Cuando su mano entró por debajo de mi camiseta y tocó mi cintura, un escalofrío me recorrió entera. Sentí que estaba cruzando una frontera invisible y definitiva, y sin embargo no quise detenerlo. Ni por un segundo. Esa noche no hubo palabras innecesarias. Nuestros cuerpos hablaron por nosotros. Lo que empezó como una visita inocente terminó en un encuentro que cambió todo. Nos descubrimos con timidez primero, con hambre después. No se trataba solo de sexo, se trataba de reconocernos en otro, de sentirnos vivos otra vez. Hacía mucho tiempo que no me sentía así, deseada, vista, tocada con intención. Cuando él me abrazó después, ya en silencio, sentí que mi cuerpo encajaba en el suyo, como si hubiéramos sido diseñados para ese momento. Y al mismo tiempo sabía que no debía haber pasado, que lo que habíamos hecho no tenía cabida en la realidad de mi vida, en mi matrimonio, en lo que se esperaba de mí. Pero esa noche decidí no pensar, solo sentir. Cuando el sol comenzó a asomar detrás de la cortina, el aire del cuarto se sentía distinto, como si todo lo que había pasado hubiera cambiado la atmósfera. Él seguía a mi lado con los ojos cerrados, el pecho desnudo, su respiración tranquila. No quería moverme ni volver al mundo, pero lo hice. Me levanté en silencio, fui al baño, me miré al espejo. No supe bien a quién veía. Volví a la habitación y me recosté a su lado. No lo desperté. Solo lo observé unos minutos más, tratando de memorizar cada detalle, cada línea de su rostro. Sabía que ese momento no iba a repetirse así. O tal vez sí. Y esa idea, la posibilidad de que no fuera la última vez, fue la que me dejó sin aire. Porque en lo más profundo, muy dentro de mí, no sabía si podría o si quería volver a decir que no. La mañana siguiente se sintió como caminar en un lugar desconocido con los ojos vendados. Me desperté sola en la cama. O quizás no estaba dormida del todo cuando él se levantó. Sentí el leve movimiento, el crujido casi imperceptible del colchón, el roce suave de sus pasos sobre el suelo. No abrió la cortina, no hizo ruido. Solo recogió su camiseta, la misma que había dejado caer la noche anterior,
y salió del cuarto con la misma delicadeza con la que había entrado. No hubo palabras, no hubo despedida. Solo quedó el hueco tibio en la cama como una prueba muda de lo que habíamos hecho. Y el silencio. Ese silencio que antes me parecía vacío, ahora pesaba como una culpa que no se puede nombrar. Me quedé ahí un rato con la mirada fija en el techo intentando entender quién era ahora, porque algo dentro de mí ya no era igual. Me vestí sin prisa, bajé a la cocina y todo seguía en su lugar intacto. El refrigerador, el mantel, los platos apilados. Como si el mundo no se hubiera movido, como si solo yo supiera que algo había cambiado. Durante el desayuno no lo vi. No sabía si él evitaba cruzarse conmigo o si simplemente había salido temprano como hacía a veces. Tampoco lo busqué. No sabía qué decirle, ni siquiera sabía qué decirme a mí misma. Cuando Javier regresó 2 días después, me abrazó como siempre. Me habló de sus reuniones, de lo cansado que estaba de los aviones y los hoteles. Yo lo escuché, le sonreí, pero sentía que la sonrisa no me llegaba a los ojos. No me preguntó si me había sentido sola. Tal vez no quería saber. Tal vez en el fondo lo sabía. Esa noche cenamos los 3 juntos, como si nada, como si no hubiera pasado nada. Yo serví el vino, traté de mantener la compostura. Mateo bajó con una camisa clara, un botón desabrochado. Tenía la mirada tranquila, casi serena, pero cuando se sentó frente a mí y nuestras miradas se cruzaron, supe que él también recordaba cada segundo de aquella noche. No dijo nada fuera de lugar, no hizo nada extraño. Y sin embargo, cada vez que me miraba, sentía que me faltaba el aire. Era la misma mirada, pero ahora escondida detrás de una calma fingida. Y eso era más peligroso. Los días siguientes se convirtieron en una coreografía silenciosa. Yo evitaba cruzarme con él, pero él aparecía cuando menos lo esperaba. En el pasillo, en la cocina, en la escalera. Era como si el deseo no se hubiera ido, solo hubiera aprendido a esconderse. Una noche llegué tarde, venía de visitar a una Apple amiga. Al entrar a la cocina lo vi. Estaba de espaldas buscando algo en la alacena. Estaba sin camiseta. Y al escuchar mis pasos se dio la vuelta y me sonrió. Hola, dijo como si el tiempo no hubiera pasado. Y en ese instante supe que nada estaba resuelto, que aquello seguía vivo. Muy vivo. Lo miré sin responder de inmediato. Había algo en su sonrisa que no era del todo inocente, algo que me desarmaba y al mismo tiempo me enfurecía porque sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me apoyé en el marco de la puerta, crucé los brazos intentando mantener la compostura. ¿No puedes dormir otra vez?, le pregunté fingiendo ligereza. Él se encogió de hombros sin dejar de mirarme. No, en realidad, no quiero dormir. Quiero verte. Esa frase dicha con naturalidad, como si fuera lo más sencillo del mundo, me golpeó en el centro del pecho. Sentí como todo en mí se tensaba, el cuello, el estómago, las manos. No por miedo, sino por el impacto de su claridad. Caminé hasta la nevera más para darme un respiro que por tener sed. Abrí la puerta, saqué una botella de agua, la destapé. ¿Quieres?, le ofrecí repitiendo las mismas palabras de aquella primera noche, como si estuviéramos atrapados en un bucle. No respondió. Lo que quiero, ya lo sabes. Cerré los ojos un segundo. Esto no puede repetirse, Mateo, murmuré. Pero incluso yo supe que mi voz no tenía fuerza. Entonces dime que no lo deseaste, contestó sin moverse. Su mirada era fija, directa, tan honesta que me dejaba sin escapatoria. Abrí la boca para negarlo, para decir lo correcto, pero no salió nada. Porque sí lo deseaba. Porque no había pasado un solo día sin pensar en aquella noche. Y si alguien nos ve, si tu padre se entera, intenté razonar buscando una salida, cualquier excusa que pusiera distancia. Entonces ya veremos qué hacer, dijo con calma. No se trata solo de ti, añadí bajando la voz.
Él dio un paso hacia mí lento sin tocarme. Se trata de lo que sentimos y de lo que fingimos que no sentimos. Su cercanía me envolvía. La cocina estaba en penumbra. Solo la luz del horno iluminaba apenas su rostro, sus hombros. Sentí un temblor en las manos. «No quiero hacerte daño», dije. «Ya me lo hiciste», respondió con un tono que no era reproche sino tristeza. «Cuando fingiste que lo nuestro fue solo una noche, que no te importó». Entonces me besó. Fue un beso profundo distinto. No era como el primero lleno de sorpresa. Este llevaba carga, deseo acumulado, pero también una especie de dolor que no sabíamos cómo nombrar. No lo detuve. No quise. Lo abracé. Lo busqué. Y supe que ya no podía escapar de esto, que no era solo un impulso, era una necesidad. Esa noche no subimos al cuarto. No hizo falta. La casa dormía, y nosotros éramos dos cuerpos ardiendo en la sombra, buscando en el otro algo que habíamos perdido hace mucho. Cuando él se fue, me quedé en el suelo, espalda contra la pared, respirando como si acabara de sobrevivir a algo. No lloré, pero dentro de mí, algo empezaba a romperse. Esa madrugada me quedé en el suelo de la cocina abrazando mis propias piernas, con la frente apoyada sobre las rodillas. No había lágrimas, pero sí un vacío extraño, como si mi cuerpo estuviera presente y mi mente se hubiera quedado atrapada en algún lugar entre la culpa y el deseo. No me sentía culpable por lo que habíamos hecho, al menos no todavía. Me sentía perdida, como si hubiera cruzado demasiadas líneas sin saber cuál fue la primera. Como si cada beso, cada caricia me alejara un poco más de la mujer que creía ser. Mateo se había ido sin decir una palabra. Solo me miró antes de salir, como si supiera que no necesitábamos más explicaciones. Y yo por primera vez me pregunté si él también estaba igual de atrapado en esto, o si para él solo era una aventura, una forma de llenar un vacío momentáneo. Esa semana, sin previo aviso, me dijo que se iría de la casa. Había conseguido trabajo y un departamento con un amigo. Javier se alegró por él. Lo abrazó con ese orgullo callado de padre satisfecho. Yo también sonreí, lo felicité, hice todo lo que se esperaba de mí. Pero cuando Mateo me abrazó para despedirse fue distinto. Me abrazó unos segundos más de lo normal. Su cuerpo encajó con el mío como lo había hecho aquellas noches. Y entonces, con su boca casi rozando mi oído, susurró: «Esto no ha terminado, Elena». Sentí un escalofrío tan intenso que tuve que aferrarme a su espalda por un segundo, fingiendo que era un abrazo más largo por nostalgia. No volví a verlo, al menos no en persona, pero su recuerdo se quedó conmigo clavado como una astilla bajo la piel. No era una fantasía, no era solo un recuerdo erótico, era él, era lo que provocaba en mí. Dormía junto a Javier, lo abrazaba por las noches, respondía Spoon a sus preguntas cotidianas, pero cuando cerraba los ojos, mi cuerpo recordaba otros gestos, otras miradas. Pensaba en Mateo cuando servía el café, cuando doblaba la ropa, cuando me miraba al espejo sin saber muy bien quién era. El deseo no se fue, solo aprendió a esconderse, a vivir en los rincones, en el silencio de la madrugada, en los minutos antes de despertar. Había noches en las que me levantaba sin razón, convencida de que lo sentía cerca, como si aún pudiera tocarme sin estar ahí. Me repetía que fue un error, que había sido una locura nacida del encierro, del calor, de la soledad. Pero lo cierto es que lo deseé, que lo elegí, y lo peor no fue haberlo hecho, sino saber que una parte de mí seguía esperando. Esperando algo que no debía, algo que ya no tenía nombre, pero que ardía igual despacio, sin destruir, solo ardía. Pasaron los meses como pasa todo lo que uno prefiere, no mirar de frente, despacio, en silencio, dejando huellas. Mi vida exterior parecía intacta, la casa Javier, las rutinas. Pero dentro de mí, algo se había quebrado con elegancia, como esas porcelanas finas que al romperse no hacen ruido, pero nunca vuelven a ser iguales. Mateo no volvió. Solo quedó su ausencia, que a veces dolía más que su presencia.
Y sin embargo, no lo odié ni a él ni a mí. Porque aprendí a reconocer que lo que vivimos no fue una mentira, aunque tampoco fue una promesa. Fue un cruce de almas en un momento frágil. Desde entonces ya no soy la misma. No más ingenua, no más fuerte, simplemente más consciente. Ahora sé que la fidelidad no siempre se rompe en la cama, sino en los silencios que permitimos. Que a veces traicionar no es amar a otro, sino dejar de escucharte a ti misma. Y que perdonarse no es olvidar, es aprender a caminar con las grietas abiertas. Porque al final, no hay fuego más puro que aquel que nos quema sin consumirnos. La traición duele sí, pero también puede ser el primer latido de una nueva lealtad hacia una misma.